Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a la plática de esta mañana. Este mensaje está basado en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículos 14 al 16. El tema de esta mañana es cuando Dios está de tu lado. Voy a darle lectura en esta nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor: así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. El día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Alguna vez has estado en desigualdad o bajo condiciones difíciles? ¿Alguna circunstancia difícil te rodea en ese momento? ¿Algo que pueda tratar de perjudicar tu vida? Algunas veces los recursos con los que contabas eran totalmente insuficientes para afrontar la necesidad. ¿Alguna vez sentiste que el enemigo rodeaba tu vida? Déjame decirte que entonces Eliseo y su sirviente te entenderían totalmente. Solo eran ellos dos contra un gran ejército. Solo deberían enfrentarse a armas muy sofisticadas. La palabra del Señor comienza diciendo en ese pasaje bíblico que precisamente estaban buscando a Eliseo, un ejército probablemente compuesto de unas 4,000 personas con armas muy sofisticadas, con personas preparadas para el combate, para la guerra, y que la verdad es que no llevaban buenas intenciones al buscar a Eliseo y a su sirviente. Podríamos decir que en un acto bélico estaban muy disparejas las partes que pudieran enfrentarse en una batalla, en una guerra. No había absolutamente ninguna ventaja que pudiese tener aquellos dos hombres que no contaban con ningún arma de guerra en ese momento. Hay sorpresas que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Definitivamente Eliseo y su sirviente han de mostrarnos una gran lección para nosotros los que escuchamos esta preciosa palabra del Señor. Eliseo y su servidor se vieron acorralados por este gran ejército. Era demasiado tarde para un posible escape. O sea, en primer lugar no podían enfrentar a este ejército tan fuerte, tan poderoso. Tampoco podrían pensar en un escape que pudiera librarles de tremendo castigo. Uno de los elementos que encontramos en la historia, en el contexto bíblico, es que precisamente el ejército de Siria era uno de los más sanguinarios. Aparte de tener una cuantiosa arsenal, sofisticadas armas de guerra, tácticas de guerra, también la saña con la que cometían sus atropellos en esos tiempos era verdaderamente brutal. Entonces podemos decir que pensar en un escape no había la oportunidad. Lo que hace el sirviente en ese momento es lo que cree que está al alcance de su mano. Primero sentirse acorralado, sentir un gran temor e ir y comunicarle a su siervo. Debería entonces él tener que correr la suerte, de su amo. El siervo corría la suerte de su amo. Si iban buscando a su amo para darle muerte, seguramente también lo harían con el sirviente. En ese sentido, podemos comprender la dificultad y también la angustia que estaba sintiendo este joven sirviente. Sin embargo, veamos lo primero que Dios tiene para nosotros. Lo primero que encontramos aquí, amados hermanos, que nos hace aperturar la comprensión del texto y del contexto, es que las dificultades casi siempre se gestan
al amparo de la oscuridad. Las dificultades que enfrentamos los seres humanos casi siempre van a producirse o a generarse en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. No hablamos ahorita en este momento en términos esenciales, lo que estamos empleando ahora es algo literal. Es muy interesante que la mayoría de los problemas que nos aquejan como seres humanos, aún como cristianos, llegan por la noche, literalmente, así es. La noche parece ser que cobija todo este tipo de dificultades, aunque no todos vienen durante este tiempo. Sin embargo, es interesante que hay una referencia sobre las tinieblas, que es el momento en el que aparecen las huestes de maldad o donde se gestan los planes de maldad. La palabra del Señor dice: así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército de muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Aunque iban específicamente buscando a Eliseo y por ende también a su siervo, y vuelvo a mencionar, pues no era precisamente para felicitarlos, todo lo contrario, era para asesinarlos y en lo menos darles un tremendo castigo. Sin embargo, la potencia bélica que había en este ejército bien organizado era llegar y rodear la ciudad, mostrar la capacidad que se tenía. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel para ese tiempo era muy difícil que pudiese tener el armamento y el equipo necesario para enfrentar un ejército que los superaba en número y también en armamento. Es por eso que el poder bélico que rodea en ese momento puede apabullar hasta toda la ciudad que se encontraba ahí. ¿Se imaginan ustedes? El terror se apodera de la ciudad y sobre todo de aquellos a los que sabían de antemano que iban por ellos. Es muy interesante que aunque la mayoría de los problemas se gestan bajo el amparo de la oscuridad, encontramos ese salmo precioso en el capítulo 4, versículo 8, que dice en la primera parte: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay un contraste aquí entre lo que profiere el salmista y aquella expresión de miedo que hay en el joven sirviente de Eliseo. Esto nos puede poner a nosotros en una perspectiva real, que si bien los problemas más grandes vienen cuando menos lo esperamos, cuando intentamos descansar, cuando decimos: es el tiempo de relajarme un momento, es ahí donde también nosotros tenemos el recurso de poder hablarle al Creador de nuestras almas, al Creador del mundo, aquel que ha prometido sustentarnos, y llegar a confiar en Él, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Es difícil para nosotros cuando el miedo nos paraliza. Es difícil para nosotros cuando nos vemos rodeados de problemas, de dificultades que muchas veces rebasan nuestras fuerzas. Y ese es el punto al que quiero llegar. Nosotros debemos sentirnos rebasados en nuestras fuerzas porque nuestra naturaleza es falible. Sin embargo, aquel que nos ama, porque nos ha creado, porque nos ha sustentado y porque nos ha redimido en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siempre peleará las batallas por nosotros. Por cruentas que parezcan las batallas, estas no serán perdidas por el pueblo del Señor, porque Él es el que pelea por nosotros. Nosotros, ¿qué nos queda hacer? Confiar en el poder de Dios. Confiar en su grandeza, confiar en su fidelidad, y que si bien los problemas se gestan durante las tinieblas, como lo es el asedio de Satanás, el asedio del propio pecado, déjeme decirle que Dios no solamente aparece en medio de tinieblas, sino 24/7, 365, porque es un Dios todopoderoso. Es un Dios que está presente en la vida de su pueblo. Es un Dios que no olvida las promesas que le ha hecho aquel que ha redimido con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso, para nosotros probablemente no pensemos cuando estamos paralizados por el miedo o en medio de una dificultad tremenda, tocando fondo.
en medio del túnel de la oscuridad, es probable que no pensemos con claridad que Dios está con nosotros. Si Jesús lo dijo en serio. Si Dios lo prometió, lo ha cumplido en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El segundo punto y último que quiero tratar en este pasaje bíblico es: cuando las dificultades te rodean, Dios tiene otros planes para ti. De por sí, Dios siempre ha tenido el plan del sustento de su creación. Entre ello, esta gracia maravillosa te tiene contemplado a ti y a mí como parte de su especial tesoro, guardado en su corazón, como la niña de sus ojos. Hemos de pensar que hay un reflejo natural que supera la velocidad incluso de la luz, que es el hecho de poder cerrar nuestros ojos para proteger la niña que se guarda dentro de ellos, de cualquier astilla, de cualquier insecto, de cualquier animal. Ese pequeño dispositivo natural lo ha puesto el Señor allí en nuestro cuerpo para mostrarnos que su poder, su grandeza, aún en las cosas más pequeñas, siempre serán visibles, siempre serán sustentables, siempre podrán ser palpables en el corazón de su pueblo. Eliseo y su sirviente estaban rodeados de tropas. La palabra del Señor dice: había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. La estrategia de guerra estaba montada. No eran unos simples mercenarios los que llegaron ahí. Era un ejército militarmente preparado, superior en todos los aspectos a aquel que podría poseer el pueblo de Israel. O sea, no estaba exagerando el escritor cuando hace esta descripción. La historia nos dice que efectivamente estos ejércitos eran de los mejores preparados. Esto para aumentar un poquito la tensión que pudiera sentir este par de hombres que estaban siendo asediados en ese momento, y junto con ellos toda la ciudad en la que estaba Eliseo y su sirviente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es la primera pregunta de aquellos labios, de aquel rostro, de aquella alma angustiada. Las primeras palabras que brotan es: ¿qué vamos a hacer ahora? Definitivamente hay que recalcar esto. En medio de la crisis que te encuentres, no importa cuál sea, no podemos hacer un métrico para, valga la redundancia, medir la intensidad de crisis en la que te puedas encontrar tú en estos momentos. Pero debo decirte que cuando más difícil se torne todo, Dios te dice: no tengas miedo, no temas. Tengo otros recursos, a veces invisibles, pero mayores a aquellos enemigos que te asedian. Definitivamente, Dios siempre tendrá algo sobrenatural que ha preparado a tu favor, aún en medio de las dificultades. Dios puede utilizar la naturaleza. Dios puede utilizar a las demás personas. Dios está utilizando la palabra del Señor para ofrecernos consuelo y fortaleza, ánimo en los momentos más difíciles. Dios envió a su Espíritu Santo precisamente para fortalecer el corazón, el alma, el espíritu de las personas y consolarles. Pero Dios también tiene recursos sobrenaturales. Aquellos que a veces nuestros ojos no ven. Aquellos que de antemano Dios ha preparado. Si bien ha preparado a su pueblo para que andemos en sus buenas obras, es porque Él ha fortalecido nuestra vida, es porque Él ha garantizado que nosotros somos fortalecidos por su Espíritu Santo, por su palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Eran miles los que rodeaban a estos dos hombres y a una ciudad entera. Sin embargo, Dios, en medio de la oscuridad, observó todo. Permitió que estos hombres vieran lo que con sus ojos consideraron que era tan peligroso para su vida.
Pero también obró milagro para que lograran ver aquel ejército angélico que tenía preparado para desarmar a un ejército inferior. Porque no hay nada que se presente delante de Dios y asedie al pueblo que Él ha elegido, que Él ha amado en su Hijo, porque en Él tenemos victoria. Dios siempre decretará victoria a favor de su pueblo. Considera esto, amado hermano, amada hermana, como una promesa de nuestro Señor. Eliseo nos muestra que Dios en su soberanía es quien dispone de la última palabra sobre nuestras vidas y los designios del enemigo. Este rey no pudo intimidar, pero disponer de la vida de Eliseo ni de su servidor tampoco pudo hacerlo. En los momentos de dificultad, Dios se manifestó mostrando su provisión, su cuidado y su poder, haciéndose visible a los ojos del servidor de Eliseo. Te ruego, te invito, que le pidas a Dios que abra tus ojos en los momentos difíciles. Descansa, que el ejército enemigo no puede asediarte porque mayor es el que está en nosotros. Por muy organizado y numeroso que parezca, nunca podrá compararse con esos recursos que Dios dispone para sus hijos. Por cierto, recursos espirituales, recursos angélicos, eso es lo que Dios tiene para tu pueblo, para su pueblo el día de hoy. Tú eres parte de este pueblo, considera que Dios tiene esto para tu vida. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por este maravilloso mensaje que nos das a través de tu palabra. Tu iglesia lo recibimos con ánimo. Bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones. Fortalece el corazón de tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día.